¿Están ahí? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, hablemos entonces del lípido. Este creo que descargué para que sea más fácil. Lípidos, lípido, acá está. Bueno, lípidos entonces, primero que nada son moléculas apolares. O sea que no les gusta el agua. Eso es lo que tienen en común todito. Porque aquí yo también tengo que decir que son un grupo muy heterogéneo. ¿Por qué grupo heterogéneo? Porque hay demasiados grupos funcionales acá. Cuando yo dije carbohidrato, dijimos polihidroxialdehído o polihidroxicetona. Eso no era. Tenía carbonilo y tenía abundante OH. Eso eran las estructuras. Pero cuando digo lípido, puede haber éster, que es lo más común, puede haber amida, puede haber alcohol, puede haber alcano, demasiada variedad demasiados tipos de compuestos tenemos en los lípidos. Por eso decimos que es un grupo heterogéneo. Y lo que tienen en común para decirse que son lípidos es que no les gusta el agua, son apolares, son hidrofóbicas, ¿sí? Entonces, empezando por eso. Y aquí hay una clasificación que es súper importante manejar, la de lípidos, que es la que probablemente le pregunten si es que van a preguntar algo de esto. Se llama clasificación de Bloor-Mayes y tiene tres grupos para clasificar a los lípidos. Están los lípidos simples, están los lípidos complejos y están los precursores o derivados de los lípidos también. Cuando hablo de los lípidos simples, ellos son ésteres. Es el grupo químico más común luego acá. De ácido graso y alcohol diverso, dice. Bueno, entonces, un éster, yo tengo que recordar eso. Un éster viene de hacer reaccionar un ácido graso con alcohol. Disculpa, esta computadora no trajo un lápiz y con mi uña no hay quilombo. Bueno, ácido graso más alcohol, entonces. Cuando yo quiero sintetizar, voy a hacer eso. ¿Y cómo se llama el opuesto a la síntesis, entonces? ¿Cómo era que se llamaba el opuesto a la condensación o síntesis? Porque eso vimos en metabolismo. Se llama, Catabolismo. a ver, si digo síntesis, voy a decir que es parte del anabolismo y por ende su contraparte es parte del catabolismo. Pero lo que yo quiero saber es cómo se llama específicamente la reacción opuesta a la condensación. Degradación. Degradación puede ser, pero tiene un nombre más específico. Degradación es el término que a nosotros nos ayuda a entender qué es lo que ocurrió. Condensar es unir dos moléculas pequeñas para formar una más grande y generalmente en el proceso se pierde una molécula pequeña, que generalmente es agua. O sea que si yo quiero hacer la inversa en esta reacción, yo tengo que añadir agua, ¿verdad? Al éster. ¿Y cómo se llama eso entonces? Hidrólisis. Hidrólisis. La hidrólisis es lo opuesto a la síntesis, es lo opuesto a la condensación. La hidrólisis era parte del catabolismo o la degradación y la síntesis es parte del anabolismo o es parte de construir sustancias. Insisto, porque esta parte se pregunta así generalmente. Le dice, si yo someto a hidrólisis fulano lípido, ¿qué voy a obtener?
Y si yo sé los componentes de ese lípido, claro que voy a saber qué voy a obtener si se hidroliza, porque es lo mismo. Lo que yo necesito para construir es lo mismo que yo voy a obtener cuando yo degrade, excepto en un caso en particular, pero después el resto aplica. Bien, entonces, éster es ácido graso más alcohol. Y bueno, en esta parte, fíjense que tenemos las grasas o aceites. La diferencia entre la grasa y aceite es muy pequeña. Químicamente no hay la diferencia. La diferencia está en el origen, por ejemplo. La grasa es de origen animal y el aceite es de origen vegetal. La grasa suele ser sólida y el aceite es líquido. La grasa suele tener más ácidos grasos saturados, o sea, con enlace simple nomás. En cambio, el aceite suele tener ácido graso insaturado, o sea, que son ácidos grasos que tienen enlace doble. Bien, ahora, cuando voy a construir una grasa o aceite, llámeselo de la misma manera, porque ya vimos las pequeñas diferencias, son ésteres de ácido graso con glicerol, dice. O sea que aquí, cuando yo digo grasa, el alcohol se llama glicerol. Y eso va a reaccionar con un ácido graso. Ahora, ¿cuál es la cuestión con esto? Que el glicerol tiene 3 carbonos y en cada carbono hay un OH. Vamos a ponerle el otro lado. En cada carbono hay un OH. O sea que el glicerol es un poliol porque tiene más de un OH. Después el resto es hidrógeno. ¿Sí? Y bueno, ¿qué pasa? Él puede esterificar 3 grupos alcohol, por ende. Esterificar es formar el éster, ¿sí? Entonces, yo voy a tener un ácido graso que va a reaccionar con este alcohol, ¿sí? Voy a tener otro ácido graso para hacerle reaccionar con este otro alcohol. Tengo otro ácido graso para hacerle reaccionar con el último alcohol. Y estos ácidos grasos no tienen por qué ser iguales. Pueden ser todos iguales, así como pueden ser todos diferentes. ¿Y qué pasa? En el proceso de formación del éster, lo que voy a arrancar va a ser esto. H2O. Chao, chao, chao. Entonces se van a ir uniendo los carbonilos a los oxígenos directamente. Y ahí, dependiendo si yo hice reaccionar 3 ácidos grasos, 2 ácidos grasos o un ácido graso, voy a ir dando los nombres. Si reaccionaron 3 ácidos grasos, se debe llamar triacilglicerol. Si reaccionaron solo 2 y 1H queda libre, diacilglicerol. Y si solo reaccionó un ácido graso, entonces es monoacilglicerol. Bien, eso es lo que tenemos aquí. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Entonces, las grasas de aceite, por ende, vamos a encontrar como triglicérido, diglicérido, monoglicérido. O triacilglicerol, diacilglicerol, monoacilglicerol, que es lo mismo. Las ceras son ésteres también. O sea que ácido graso y alcohol también. El ácido graso y el alcohol tienen que ser de alto peso molecular. ¿Qué significa? Es uno y uno nomás, pero es largo. Entonces, cera, entonces va a ser un ácido graso, ¿sí? De cadena larga con un alcohol de cadena larga. Eso es una cera. Alcohol de cadena larga más ácido graso de cadena larga se pierde otra vez agua, se unen ahí eso y se va a quedar la estructura del éster que es carbonilo unido a oxígeno.
Cadena, 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 cadena. Eso entonces es una cera. Bien. Entonces, cuando yo hidrolice un triacilglicerol, ¿qué voy a obtener? 3 ácidos grasos y un glicerol. Cuando yo hidrolice un diacilglicerol, ¿qué voy a obtener? 2 ácidos grasos, un glicerol. Si yo hidrolizo una cera, ¿qué voy a obtener? Un ácido graso y un alcohol, ambos largos, ambos de alto peso molecular. ¿Se entiende bien eso? Sí, Súper. Entonces, lípido simple es eso. Solamente tiene su ácido graso, su alcohol y punto. Cuando es complejo, aparte de ácido graso y aparte del alcohol, tiene otro grupo diferente. Tiene un extra cuando es complejo. ¿Sí? Igual que el caso de las proteínas de enzima, eso. Las proteínas pues, también podían ser simple o compleja. Y bueno, compleja era cuando tenía algo más que aminoácido. Y lípido complejo es cuando tiene algo más que ácido graso y alcohol. Por ejemplo, puede tener fosfato. O puede tener, por ejemplo, glúcido. O puede tener sulfato. O puede tener amino. Si tiene algo de eso, entonces ya es un lípido complejo. Entonces, fosfolípidos son los que tienen fosfato. Y ahí tengo dos variedades. Mi alcohol puede ser glicerol, como ya le vimos, o puede ser otro alcohol que se llama esfingol, ¿sí? Glucolípido, y ese justamente tiene glúcido asociado y punto. Y sulfatio tiene azufre, amino tiene justamente amino, que es el NH3, y así. Vamos a ir mirando las estructuras de ellos. Precursores y derivados de lípidos. Y precursor, ¿yo qué necesito para construir un lípido? Y necesito ácido graso, un glicerol, puede ser aldehído de ácido graso. Cuerpos cetónicos provienen o son derivados de los lípidos. Los esteroles, por ejemplo, el colesterol es un esterol y sus derivados son todas las hormonas esteroideas, por ejemplo. La vitamina liposoluble, que son A, D, E y K. Los terpenoides, que son justamente los alcanos, hidrocarburos son alcanos, alcoholes de diferente del glicerol en ese caso. Bueno, entonces todo lo que yo necesite para construir un lípido o lo que yo puedo obtener de un lípido es un precursor o derivado. Entonces, esta clasificación hay que saber, ¿sí? Y lo que les preguntan a ustedes generalmente aquí es, ¿qué obtengo por la hidrólisis de fulanito? Bueno, la hidrólisis de fulanito, un fosfolípido, por ejemplo, ¿qué me va a dar? Y me va a dar glicerol, ácidos grasos, fosfato y otro alcohol más generalmente. Que vamos a ir viendo los casos. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Quieren preguntar algo? no, profe, todo bien. Todo bien. Mami, ya, puede tu mate. Bueno, antes de hablar de la estructura de cada uno, tenemos que clasificarle a los ácidos grasos. Los ácidos grasos tienen una clasificación que es según la cantidad de carbonos, según el grado de saturación, ¿sí? Y esto es importante que sepamos por el hecho de que, dependiendo de la longitud de su cadena, se van a ir metabolizando o activando en sitios diferentes de la célula. Hay 3 sitios que están involucrados en el metabolismo de los lípidos, que vendrían a ser retículo endoplámico, mitocondria, peroxisoma, ¿verdad? Y eso va a depender de esto. De tal a tal cantidad de carbono o los que son de cadena media se metabolizan en tal parte y así. Entonces yo sí o sí tengo que conocer esta clasificación. Entonces, los ácidos grasos son de cadena corta cuando tienen entre 2 y 4 carbonos. Y como generalmente los ácidos grasos que nosotros estudiamos son pares, entonces el de 2 carbonos es acético, el de 4 es butírico, que es el que está aquí.
De cadena media, tenemos 6, 8, 10. De 6 a 10 carbono, entonces. El de 6, ahí está, caproico. El de 8 es caprílico y el de 10 es cáprico. Y sí, así mismo como piensan, están relacionados con las cabras. De ahí sus nombres. De cadena larga va a ser toda vez que tenga más de 10 carbonos. Por ejemplo, si tiene 18 carbonos, como es el esteárico, entonces es de cadena larga. Si tiene 16 como el palmítico, es de cadena larga. Más de 10 nomás tiene que tener. Y cadena muy larga es cuando tiene más de 20. Por ejemplo, aquí tenemos el lignocérico que tiene 24 carbonos. Y ahí vamos a mirar un poquito de esta nomenclatura para que recuerden. El primer número es el número de carbonos. Y el segundo, que en estos casos todito fue 0, es el número de enlaces dobles, el número de insaturaciones. En estos casos, ninguno de ellos es insaturado, por eso todito es 2.0. Bien, entonces acá yo tenía que era 4 carbonos, 6 carbonos, 18 carbonos, 24 carbonos, por ejemplo. Pero ninguno de ellos tenía enlace doble. Y teniendo en cuenta el enlace doble, tenemos otra clasificación que era según el grado de saturación. Y ahí puede ser, si no tiene enlace doble, es saturado. O sea, estos ejemplos de aquí son todos saturados. Y si tiene enlace doble, ahí vamos a ver, si es único, es monoinsaturado. Por ejemplo, el oleico. El oleico es como el esteárico, pero con un enlace doble. 18,2.1 es. ¿Sí? 18 carbono, una insaturación. Y múltiples, si tiene más de 2, ¿verdad? 2 o más. Ahí se llama ácido graso poliinsaturado, significa esto. O lo mismo, pero en inglés PUFA. ¿Sí? Polyunsaturated fatty acid, ¿verdad? Bueno, perdón si es que alguno de ustedes habla inglés y yo dije en cualquier idioma, ¿verdad? En fin, ácido linoleico sería el ejemplo. El ácido linoleico es 18,2.2. Tiene 18 carbonos y tiene 2 enlaces dobles. Entonces yo tengo que ir conociendo estas nomenclaturas, porque en el examen aparece generalmente así. O me aparece tipo la clasificación o me dice nomás ya el nombre y no me da ninguna pauta de cuántos carbonos tiene que tener. Y eso es algo que yo tengo que saber. Bien. Y ahí justamente está esa cuestión. Fíjense, ácidos grasos monoinsaturados, o sea, un enlace doble tienen estos. El 18,2.1, el ácido oleico, 18 carbono, una insaturación, y acá me cuenta nomás en qué posición respecto al carbono 1 es la insaturación, y la C significa configuración cis, T significa configuración trans, porque eso dependía otra vez si el enlace doble tiene sus dos hidrógenos del mismo lado o si son de lados contrarios. Las configuraciones y eso no le van a más romper tanto las pelotas. Sí tenemos que saber que existen cis y trans y que son isómeros, pero hasta ahí, ¿sí? Entonces yo tendría que poder dibujar un ácido oleico teniendo estos datos. 18 carbono, un enlace doble, en posición 9, la configuración es cis. Así deberíamos de representarlo. Y vamos a hacer el intento aquí. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Este último vamos a hacer que sea el ácido. Okay. Ese último va a ser el ácido. Y el que es el grupo ácido, el que tiene esto, el carbonilo, que es carbono doble enlace oxígeno y tiene el OH, el carbono número 1. Por ende, es del espacio número 1.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, acá tiene que estar mi enlace doble. Ese es el espacio número 9. ¿Y cómo tienen que estar mis hidrógenos? Ambos del mismo lado. Entonces le voy a poner a los dos hacia abajo. ¿Por qué? Porque la configuración debe ser cis. Y cis significa eso, hidrógenos del mismo lado. Y después completan con su hidrógeno el resto. Obviamente respetando que todos los carbonos tienen que tener 4 rayitas y punto. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Y bueno, ¿qué más también podemos sacar de acá? Que hay otra configuración que me muestra aquí esto. Omega 9 dicen. Bueno, este es el carbono 1, ya dijimos. El carbono omega es el último. Entonces, este es el carbono omega o así también es omega. Cualquiera de las dos letritas es omega. Entonces, si yo empiezo a contar desde el omega hasta dónde está el enlace, entonces ahí vamos a ponerle esa nomenclatura. Entonces voy a decir espacio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y da la casualidad de que sigue siendo un omega 9 porque justamente tiene 18 carbonos y justito en la mitad estaba el enlace doble. Esa nomás es la cuestión. Entonces, que yo le ponga omega significa que estoy contando desde el último carbono nomás. Y les puede aparecer de las dos formas. El numerito desde el carbono 1 o el numerito de la nomenclatura omega. Entonces, por eso van a encontrar que hay variedad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que les muestro aquí del oleico, ¿verdad? El ahídico es la misma cosa, pero ahí sería configuración trans, dice. 18.2.19 trans, dice. O sea que en vez de poner así los hidrógenos del mismo lado, uno debería estar hacia abajo y el otro, por ejemplo, hacia arriba. Y ahí sería el ácido elahídico. Esa es la única diferencia. Bien. Entonces, para eso les va contando estos detallecitos. El ácido erúcido tiene 22 carbonos, un enlace doble, el enlace doble está en posición 13, la configuración es cis. El ácido nerbónico tiene 24 carbonos, un enlace doble en el espacio número 15 y así sucesivamente. Aquí recordemos esto. Que yo diga que algo es esencial en bioquímica es una clasificación nutricional. ¿Qué significa eso? Yo necesito en mi dieta ese. Hay dos ácidos grasos que son esenciales para nosotros, que sería el ácido linoleico y el ácido linolénico. Una N de más nomás no tiene. Una N de diferencia hace que en vez de 2 enlaces dobles tenga 3. El que tiene nombre más largo tiene más enlaces dobles. ¿Sí? Y fíjense que me cuenta todo dónde están, ¿verdad? 18 carbono, tiene 2 enlaces dobles, uno de ellos está en posición 9 y el otro en 12. ¿Cómo ustedes pueden hacer para saber qué omega es más rápido? Si ustedes tienen este dato, pueden saber. ¿Cómo van a hacer? Restan el número de carbono de la última posición del enlace y ahí van a saber qué omega es. Si hago 18 menos 12, me da 6. Entonces omega 6. Si yo hago 18 menos 15, que es la última posición, me da 3. Por eso es omega 3. Sin dibujar, pueden hacer esa resta de la última posición del enlace doble con la cantidad de carbono y van a tener también qué omega es. Y no se olviden cuáles son los ácidos grasos esenciales, que son dos nomás, el linoleico y el linolénico. Bien. Y después ya le da otras variedades de ácidos grasos nada más. El gamma linolénico, el araquidónico, yo les recomendaría saber 24. Es un omega 6, dice, porque yo hago 20 menos 14, eso me da 6. Y las posiciones o enlaces son 5, 8, 11, 14, que también se pueden dar cuenta
que las posiciones de las insaturaciones de los enlaces dobles son cada 3 lugares. 5 más 3, 8, más 3, 11, más 3, 14. Entonces, esos detallitos es lo que ustedes tienen que ir sabiendo para no tener que memorizar exactamente todo. Que yo debería de saber así, entonces la primera posición nomás, y ya está ya. Y la cantidad de carbono y la cantidad de enlace doble. Pero no necesito saber la secuencia exacta, si es que yo le sumo cada 3 y punto. Bien. ¿Todo bien hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No, profe, todo bien. Aquí puse una esquemita que es para que veamos nada más lo siguiente. Primero que nada, lo quiero hablar de uno de los lípidos complejos, que son los fosfolípidos. Cuando yo digo fosfolípido, ¿qué tiene el fosfolípido? Tiene glicerol, como siempre. Tiene dos ácidos grasos, tiene un fosfato y va a tener un segundo alcohol. Ese segundo alcohol puede ser otra vez varios, ¿verdad? Puede ser inositol, puede ser etanolamina, puede ser colina, puede ser serina. Y de acuerdo a eso yo les voy nombrando. Fosfatidil inositol, fosfatidil colina, fosfatidil serina. Y así van siendo los nombres. Entonces, en la estructura de un fosfolípido, que es un lípido complejo porque no solamente tiene ácido graso y alcohol, además tiene fosfato y un segundo alcohol. Tenemos en su estructura glicerol, dos ácidos grasos, fosfato y el segundo alcohol que le va a dar el nombre al lípido. Bien, ¿por qué es importante eso? Y aquí tenemos eso. Fíjense, este 1, 2, 3 que está acá es el glicerol. Este es el ácido graso que está en el carbono 1 del glicerol, el ácido graso que está en el carbono 2. Entonces, un ácido graso, dos ácidos grasos. Fosfato y la X representa el segundo alcohol. Entonces puede ser justamente glicerol otra vez, serina, colina, lo que sea. La enzima que degrada fosfolípidos se llama fosfolipasa. Y hay, como pueden ver, 4 variedades de fosfolipasa. A1, A2, C y D. Los que tienen A son los que arrancan los ácidos grasos. A1 arranca el ácido graso del carbono 1 y A2 arranca el ácido graso del carbono 2. C corta acá. Cuando se corta, arranca el fosfato con el segundo alcohol. Entonces lo que me queda ahí es glicerol con dos ácidos grasos. Diacilglicerol me queda acá. Por un lado, diacilglicerol y por el otro lado, fosfoalcohol, fosfocolina, fosfoserina o lo que fuera. Bien. Si actúa la fosfolipasa D, ella corta acá. Ya que arranca, solamente el segundo alcohol saca. Saca la serina, saca el inositol. ¿Y cómo se llama cuando tengo ácido, glicerol, perdón, dos ácidos grasos y fosfato? Eso se llama ácido fosfatídico. O sea que hasta acá, glicerol, dos ácidos grasos, fosfato,
Se llama ácido fosfatídico. El profe Ferro le dice más fosfatidato, que es lo mismo. Ácido fosfatídico o fosfatidato, no. Entonces, dependiendo de qué fosfolipasa actúe, yo voy a ir teniendo diferentes productos. Si, por ejemplo, actúa la fosfolipasa uno, solo va a sacar esto. Me va a quedar glicerol, un ácido graso, fosfato, alcohol. Ese era un fosfolípido y le saqué una parte nomás del fosfolípido. Le corté una parte del fosfolípido. Se llama lisofosfolípido lo que queda. Sigue siendo pues un lípido. Tiene todavía ácido graso, tiene glicerol, tiene fosfato, tiene segundo alcohol. Le falta una patita nomás. Se llama lisofosfolípido. Lo mismo pasaría si solo arranco el del carbono 2. Si solo arranco este y queda el resto, lisofosfolípido también se va a llamar. Entonces, de acuerdo a dónde corten la fosfolipasa, que cada una tiene su sitio de corte, vamos a ir obteniendo diferentes productos. Obviamente ya se dan cuenta por la extensión que la fosfolipasa A2 es la más importante acá. ¿Ella qué hace? Arranca el ácido graso del carbono 2. Miren un poco lo que dice A1. Presente varios tejidos. ¿Qué me importa entonces fosfolipasa A1? Esta que dice presente en tejido de mamífero y jugo pancreático. Presente también en el veneno de algunas serpientes. Y la secreción pancreática es rica en profosfolipasa A2. O sea que yo tengo en forma de profosfolipasa A2 esto. Para poder sacarle la palabra pro, yo tengo que hacer una hidrólisis. Esto, que era profosfolipasa A2, es un simógeno, es una enzima inactiva. Le saco lo que molesta, que es el pro, se activa a fosfolipasa A2 y actúa. Entonces, ¿cómo se llamaba una enzima inactiva? Simógeno. Eso es la profosfolipasa A2. Y ella va a ser activada, dice, por la tripsina. La tripsina es una enzima digestiva. Y lógico, si la profosfolipasa A2 liberó del páncreas, ¿dónde va a liberar eso? En el intestino. Y la tripsina es una enzima digestiva y requiere la actividad de sales biliares. Bien, entonces, para poder sacarle el pro, yo necesito tripsina. Cuando actúa sobre fosfatidilinositol, pónganle entonces que lo que estaba aquí era inositol. Entonces, libera ácido araquidónico. Fíjense, A2, ¿dónde corta? Y en el ácido graso del carbono 2. Este ácido graso suele ser insaturado. Y un ejemplo de insaturado es el 22.4, que es el ácido araquidónico. Ese suele ser el que está acá en el carbono número 2 de los fosfolípidos. Entonces, si actúa ella, va a liberar ácido graso insaturado 24, ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico, por tener 20 carbonos, es precursor de los eicosanoides, porque eicosano significa 20. Entonces, de acá va a venir que yo genere prostaglandinas, leucotrienos, resolvina y todas esas boludeces que son eicosanoides, que son todas moléculas proinflamatorias. Y los tromboxanos son protrombóticas, forman coágulos. Bien. Es inhibida por glucocorticoides, o sea, el glucocorticoide es un medicamento, los famosos corticoides, prednisona, dexametasona, eso, son medicamentos que le van a dejar sin actuar a ella. No va a poder generarse esto, no voy a poder generar eicosanoides y por eso el corticoide actúa como antiinflamatorio.
porque no se pueden generar las moléculas proinflamatorias si es que no se libera el ácido araquidónico. ¿Está bien? ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Perfecto. Entonces, esa fosfolipasa en particular es la que yo le pido que estudien más. Y lo otro que quiero que sepan, ¿qué me genera? Fosfolipasa A1, ¿qué genera? Lisofosfolípido y un ácido graso. Fosfolipasa A2, ¿qué genera? Lisofosfolípido y un ácido graso. Fosfolipasa C, fosfoalcohol y diacilglicerol. Fosfolipasa D, ¿qué me da? Me da segundo alcohol y fosfatidato. Esas cosas es lo que quiero que sepan de ahí, porque eso es lo que les pueden preguntar de esta parte. Después le da alguno que otro detallecito de la fosfolipasa C y D. Por ejemplo, C presente en los lisosomas hepáticos y en las toxinas de una bacteria que se llama Clostridium. Y en otras bacterias también. La fosfolipasa C de membrana está implicada en un sistema de transducción de señales que es dependiente de PIP2 y genera un segundo mensajero que es el IP3. Bien, o sea, la cascada de los inositoles puede activar la fosfolipasa C, porque la fosfolipasa C puede sacarle al inositol con el fosfato y eso va a activar toda una señal en la célula. Nosotros nomás este año no nos metimos tanto en lo que era señalización intracelular, pero antes se desarrollaba un poco más a profundidad y ustedes entendían lo que era la cascada de los inositoles, ¿verdad? Ahora nomás ya no tiene sentido que vean eso. En fin. Y la fosfolipasa D está implicada en la transducción de señales. O sea, tanto C como D es para transducción de señales. O sea, para que la célula entienda lo que le viene de señal de afuera. Y esta genera ácido fosfatídico que le dije a partir de lecitina, que es fosfatidilcolina, y diacilglicerol a partir del ácido fosfatídico. Bien. Ahora, veamos algunos detallecitos de algunos lípidos complejos. Por ejemplo, este que se llama plasma halógeno. El plasma halógeno, nosotros tenemos que saber por qué existe esta molécula nomás, que se llama factor activador de plaqueta. ¿Y para qué sirve la plaqueta? Y para la coagulación. O sea que es importante que yo conozca esta molécula. Y tiene pues algunos detallecitos químicos. Es un lípido complejo con la estructura de 1-alquenil. Ahí ya lo ven la diferencia. Tiene, para empezar, lo enlace doble ahí, por eso es alquenil. Por otro lado, ¿vieron que el 2 dice acil? Acá está el éster. En cambio, este, que es el oxígeno metido entre los carbonos, nomás sin carbonilo, es éter. Entonces, en el carbono número 1 dice alquenil porque es éter, solo el oxígeno metido en los carbonos. Y en el 2 dice acil, porque acá yo tengo carbonilo, oxígeno, esto es un éster. Y eso vino de un ácido reaccionando con el alcohol. Y en el número 3 tengo la fosfatidilcolina, o sea, este es fosfato y esta X representa la colina WOW. También se le puede llamar lípido vinílico, dice, porque esto en la química se llama vinilo. Y tiene pues un vinilo, entonces lípido vinílico le pueden llamar. Entonces, factor activador de plaqueta es un ejemplo de molécula de importancia biológica que tiene esta estructura. 1-alquil, 2-acetil, 3-fosfatidilcolina. Incluso de cortito, chiquitito es. Bien. ¿Qué más? Lo de fingolípidos. Bien. Y aquí es donde quiero que tengan cuidado. Hace rato yo les mencioné a ustedes que hay una molécula, un excepto de que
Generalmente si yo quiero construir una molécula, lo que yo necesito es lo que yo voy a obtener por hidrólisis otra vez, dijimos. Excepto en este. La ceramida me da un producto cuando se hidroliza y yo necesito sustancia totalmente diferente para poder construirle. Entonces ese es el excepto, Gina, que vamos a ver que está ya finalizando esta unidad por ahí. En fin, cuando yo quiero hacer esfingolípidos, el alcohol se llama esfingol o esfingosina. ¿Sí? Esta es la esfingosina o el esfingol. Tiene alcohol, alcohol, amino, enlace doble. Entonces en la esfingosina, ¿qué tenemos? Alcohol de cadena larga. Pues esto tiene creo que 18 carbono por ahí, si es que se ponen a contar. Tiene alcohol primario, este es el alcohol primario. Amina primaria, acá está la amina primaria. Alcohol secundario, este es el alcohol secundario. Y tiene una insaturación que es mi enlace doble. O sea, todo eso tiene la esfingosina. Totalmente diferente lo del glicerol. Para empezar, el glicerol tenía 3 carbonos nomás, en cada uno 1H o pala pleito. Acá tenemos más detallecitos. La ceramida es cuando el amino reacciona con un ácido. Así como yo dije hace rato acá, que cuando yo quiera obtener un éster, tengo que reaccionar un ácido graso con un alcohol. Entonces, si yo hago reaccionar un ácido graso más una amina, me da amida. Entonces, lo que yo obtuve aquí, esto es una amida. Por eso se llama ceramida. ¿Sí? O sea, el nombre ya le delata qué grupo funcional lo que tiene. Amida de esfingosina y un ácido graso. O sea que ceramida en su estructura, ¿qué tiene? Un ácido graso y todo esto que es la esfingosina. Eso es lo que yo obtendría por hidrólisis en este caso, para que tengan en cuenta. Entonces, esfingosina y un ácido graso es lo que yo obtendría si hidrolizo o si meto agua y rompo enlace en la ceramida. ¿Por qué? Porque voy a romper acá. ¿Está bien? Sí, profe. Y esta, que es la ceramida, es precursora de los esfingolípidos. Y aquí están los esfingolípidos. Si tienen fosfato, esfingomielina. Si no tiene fosfato, va a tener glucido. Glucoesfingolípido, entonces va a formar ahí. Y están otra vez, a su vez, los neutros y los ácidos. Los neutros, si es cerebrócido, solamente tiene un azúcar. O es glucosa o es galactosa unida a la ceramida. Entonces, ceramida más glucosa o galactosa. Algunos de ellos. Glucosilceramida o galactosilceramida son cerebrócidos. Glucocerebrócido o galactocerebrócido también le puedo decir, y yo me estoy refiriendo a todo lo mismo ahí. Globócido es si tiene sacárido. O sea, es ceramida unida a una cadena. O sea, 2 azúcares y ahí ya decimos que es ceramida. Globócido, perdón. O sea, si es solamente un azúcar, si es o glucosa o galactosa unida a la ceramida, es cerebrócido. Pero si tiene una cadenita, a partir de 2 ya decimos que es cadenita, entonces es globócido. Entonces, ceramida más glucosa, cerebrócido. Ceramida más
lactosa, que tiene glucosa y galactosa. Entonces el globósido ya es. Ácidos. Y ahí están los sulfátidos porque tienen sulfato. Gangliósido, ¿qué tiene? Para llamarse gangliósido tiene que tener esto. Ácido N-acetilneuramínico o NANA, le llamamos. O alias ácido ciálico. Por eso es ácido. Ácido N-acetilneuramínico es lo mismo que decir ácido ciálico. Y eso es lo que tiene que tener para llamarse gangliósido. Ceramida de azúcar y un ácido ciálico, por ejemplo. Y cerebrósidos y sulfátidos suelen contener los ácidos grasos entre 22 y 26 carbonos. O sea, largos son sus ácidos grasos. Por ejemplo, una variedad del ácido cerebrónico que tiene 24 carbonos y tiene 1H en el carbono 2. Bien, entonces, ceramida con glucosa, cerebrósido. Ceramida con 2 azúcares, globósido. Ceramida con, no importa la cantidad de azúcares, pero si tiene sulfato, sulfátido. Ceramida con glúcido y además ácido ciálico, gangliósido. Y si es ceramida con fosfato, es fingomielina lo que me va a dar. Bien. Entonces, eso es lo que muestra aquí en este esquema. Ceramida más glucosa, glucocerebrosis. O glucosilceramida le pueden llamar. Ceramida más galactosa, galactocerebrósido o galactoceramida. Ceramida más una cadena de glúcido, 2, 3, 4, 10, es un globósido. Si además le pongo sulfato, sulfátido. Si además le pongo ácido ciálico, gangliósido. Bien. Y aquí está la diferencia entre los gangliósidos. G es de gangliósido y M es porque son monociálicos, porque solo tienen un ácido ciálico en su estructura. Si tuvieran 2, 3 o 4 serían estas sus nomenclaturas. En fin, ¿qué tienen, por ejemplo? Y el gangliósido GM1 es el más grande de todos. Gangliósido monociálico 1, que tiene galactosa, galactosamino, o sea, N-acetilgalactosamina, ¿verdad? Galactosa y glucosa. Esto que es negro es fingosina. Esto, ácido graso. Todo esto era la ceramida. La ceramida le pusiste una cadenita, hasta ahí era un globósido, pero le añadiste también este rojo, entonces ya es un gangliósido porque tiene ácido ciálico. ¿Se entiende esto? Sí, Sí, no. profe. Y la cuestión está en que para hacer GM2 le sacamos una galactosa y punto. O sea que N-acetilgalactosamina más galactosa más glucosa más ceramida más ácido ciálico es GM2. Y GM3 es más corto, ¿verdad? Porque tiene solamente galactosa, glucosa, que es lactosa, ceramida y ácido ciálico. Eso es el GM3. Obviamente que yo puedo ir rompiendo más eso, ¿verdad? Puedo separar también, por ejemplo, mi ceramida como ácido graso y el fingosino, que en este caso específicamente me dice que el ácido graso es ácido esteárico. Bien, vamos con los terpenoides. Ellos son derivados ya, ¿sí? ¿Qué tenemos con los terpenoides? Vienen de una estructura del isopreno. Es como si fuera que yo uní varios isoprenos, como el isopreno es el ladrillito de construcción acá.
Si uno 2 isopreno, tengo monoterpeno que se llama geraniol. En total 10 carbono, porque el isopreno pues tiene 5, 5 más 5, 10. Esta es la cantidad de isopreno que juntamos, que fueron 2. Si tengo 3 isoprenos, cada uno tiene 5 carbonos, en total 15 sesquiterpeno que se llama farnesol. Si tengo 4 isoprenos, tengo fitol. Si tengo 6 isopreno, escualeno. Si tengo 8 isopreno, beta caroteno. Aquí, ¿qué quiero que sepan bien? La cantidad de isopreno que tiene geraniol, farnesol y escualeno. ¿Por qué? Porque estos tres se van a ir formando cuando sinteticemos colesterol. Estos son intermedios en la síntesis del colesterol, por eso deben saber. Vamos a verle al geranil, al farnesil y al escualeno. Bien, entonces ellos son varios isoprenos unidos. Y específicamente cuando hay 10 carbono, se llama monoterpeno. Entonces acá hay un terpeno y medio, sesquiterpeno. Acá hay 2 terpenos porque hay 20 carbono. 3 terpenos porque hay 30. Tetraterpeno porque hay 40. 4 son. Entonces, de acuerdo a eso se les va nombrando. Bien. Entonces, los 3 que les dije que quiero que sepan son geraniol, farnesol, escualeno, porque son importantes para el metabolismo del colesterol. En cuanto al colesterol, este es el que siempre recitamos su nombre, ciclopentano, perhidrofenantreno. Nada ciclopentano. El anillo D es el ciclopentano. Esto le parece al fenantreno, solo que el fenantreno tiene muchos enlaces dobles y este como que se hidrogenó muchas veces. Entonces por eso es perhidrofenantreno, porque fue un fenantreno hidrogenado. ¿Por qué terminan OL el colesterol? Y miran, tienen con 1H en el carbono 3. Es con un alcohol el colesterol. Y esto de aquí, cadena lateral se llama. Entonces el colesterol que tiene 3 anillos hexagonales A, B y C que forman el perhidrofenantreno. Un anillo D que es el ciclopentano. Tiene alcohol en el carbono número 3 y tiene una cadena lateral. En total, 27 carbonos tiene mi colesterol. Es importante saber eso. Bien. Estructura del colesterol, si se le pone, sí o sí tienen que poder reconocer. En cuanto a los ácidos biliares, ellos vienen del colesterol. Fíjense que lo que va a ir cambiando es esto. Y el colesterol solo tenía acá el OH, ¿verdad? Este aparece 1H más, que en el carbono 7. Y después lo que vamos a ir reemplazando son R1, R2. Por ejemplo, si tenemos que en R1 hay OH y en R2 también hay OH, por ejemplo, acá era OH y acá también es OH, eso se llama ácido cólico. Ahora, si yo voy a ir reemplazando, por ejemplo, en R1 va a ser OH, pero en R2 va a ser esto que es glicina, entonces ácido glicocólico, glico porque tiene glicina incluida. Esto se llama taurina, entonces ácido taurocólico voy a tener. Y de acuerdo a eso le vamos nombrando. Vamos a ir reemplazando. Y este que tiene OH, fíjense, la diferencia con este no tiene oxígeno. ¿Cómo se dice eso acá? Que no desoxi. ¿Vieron? Ácido cólico, que no desoxicólico. Ácido glicocólico, glico que no desoxicólico. Tauro que no desoxicólico. Y así sucesivamente. O sea, que le falte un oxígeno, nomás le va a añadir que no desoxi en el nombre. Pero después es igual que el anterior. Y así tengo 6 variedades de ácidos biliares. Los ácidos biliares sirven
para la absorción del lípido de nuestra dieta. Ellos están presentes como sales solubles en el intestino y forman pequeñas gotitas de grasa que se llaman micelas mixtas. Y aquí lo que les mencioné son especialmente necesarios para absorber los componentes menos polares, o sea, los lípidos, de la dieta y la digestión, o sea, vitamina liposoluble, colesterol. Para poder absorber eso yo necesito los ácidos biliares, que se va a verter como bilis, justamente. Y creo que este es el último, casi. Los eicosanoides y docosanoides, 20 carbonos, 22 carbonos. Eicosano, 20 carbonos, docosano, 22 carbonos. De ahí vienen sus nombres. Ellos derivan de ácido graso poliinsaturado. Por ejemplo, el 24 ya dijimos que era araquidónico, que gracias a la fosfolipasa A2 se desprende. Y de ahí yo voy a generar los eicosanoides. ¿Quiénes son los eicosanoides? Acá están. Ahí tenemos lo que tiene estructura cíclica y lo que tiene estructura lineal. Lo que son cíclicos, por ejemplo, prostaglandina, prostaciclina, tromboxano, isoprostano. Ellos son generados por unas enzimas que le llamamos COX. Ciclooxigenasa significa eso, ciclooxigenasa. Y aquí tengo molécula con estructura lineal, ahí tengo los leucotrienos, lipoxina, resolvina, protectina, maresina, endocannabinoides. Ellos son generados por otra enzima que se llama lipooxigenasa. Lipo de lineal, en todo caso, también va la L aquí. Entonces, ¿qué pasa? Mi ácido araquidónico es desprendido de un fosfolípido gracias a la fosfolipasa 2 y ese ácido 24 se va a ir convirtiendo en toda esta molécula. Si son de estructura cíclica es por la COX y si son de estructura lineal es por la LOX, que es lipoxigenasa. Y acá les muestra eso. PGH2 sintasa es COX. Prostaglandina H2 sintasa o COX, que es ciclooxigenasa. El ácido araquidónico. ¿Qué pasa? Se va a convertir en prostaglandina H2, luego va a ir a tromboxano, luego eso puede ir a prostaglandina o a prostaciclina. Esas son todas las vías cíclicas. Por eso es COX. ¿Sí? Y la COX se puede inhibir por la aspirina. De ahí la capacidad de antiagregación de la aspirina, porque la aspirina le inhibe a la COX, no trabaja, no produce esto y por ende no va a producir este. Y el tromboxano es una molécula necesaria para formar los coágulos. Por eso la aspirina es antiagregante, no permite que las plaquetas se peguen entre sí porque no hay tromboxano. ¿Por qué? Porque la aspirina le inhibió a la COX y no se produce tromboxano entonces. Y este es a través de la LOX para conseguir leucotrienos o lipoxinas. Porque acá, fíjense, dentro de su estructura no hay nada que sea cíclico. Acá sí, un pentágono, un hexágono. Bueno. Y la última parte son los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son derivados de los lípidos. Esto es lo que va a circular mucho en la sangre cuando nosotros estamos a dieta. La famosa dieta cetogénica lo que hace es producir abundante de esto. Ellos son derivados hidrosolubles, miren, oxígeno abundante o son pequeñitas. Por eso son hidrosolubles, porque son pequeñitas más que nada y tienen oxígeno o alcohol o ácido en su estructura. Y como les mencioné, se producen durante el ayuno prolongado y las dietas que sean muy pobres en hidrato de carbono. O sea, si yo no consumo azúcares, voy a estar produciendo esto. Y por eso se llama dieta cetogénica. Produce cuerpo cetónico y es dieta libre de azúcar. ¡Guau!
Y yo tengo que saber que hay tres cuerpos cetónicos entonces. Son estos tres: acetoacetato, acetona y beta hidroxibutirato. ¿Sí? De los cuales este tiene 4 carbonos, este también 4 carbonos, este tiene 3 carbonos. Este es el primero que se genera, el acetoacetato. Si yo le saco este carbono, me da acetona. ¿Cómo se llama la reacción por la cual yo saco un carbono? Descarboxilación. Exactamente. El acetoacetato por descarboxilación te da acetona entonces. Y fíjense, este se convirtió en esto. Cetona en alcohol. ¿Qué es lo que pasó, les parece a ustedes ahí? ¿Cómo se llama cuando yo convierto cetona en alcohol? El tipo de reacción acá. Ya es un poco más Lo- difícil luego. ¿Puedo repetir ya lo que dijiste, profe? ¿Cómo se llama cuando yo paso de carbonilo a hidroxilo? ¿Cuál es la diferencia que ustedes ven acá? Se hidrogenó. Se hidrogenó. ¿Y cómo se llama en otros términos hidrogenación? Se redujo. Exacto, por reducción, el acetoacetato me da beta hidroxibutirato. Porque este es el primero que se genera y a partir de este se tienen que formar los otros dos. Acetoacetato por reducción, beta hidroxibutirato. Acetoacetato por descarboxilación, acetona. Y el que abunda más es el beta hidroxibutirato. Eso es lo que tenemos y muchísimo se usa en el músculo cardíaco. Entonces, el primero en producirse, acetoacetato, pero el más abundante, beta hidroxibutirato. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Bueno, hasta ahí entonces por hoy. Calculo que es suficiente por hoy, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, a full a estudiar esta parte entonces. Y mañana continuamos nosotros con lípidos.